Hola amigos y bienvenidos a Raíces en la Mesa. En este podcast indagaremos en la cultura y gastronomía mexicana, donde emprenderemos un viaje conociendo las maravillas de la gastronomía mexicana. Hola y bienvenidos al podcast Raíces a la Mesa, con su conductor por el día de hoy, Diego Holguín, y Sebastián Ejera, mucho gusto. y también con nuestros compañeros que no se pudieron encontrar el día de hoy, Pero en próximos capítulos de este podcast podrán conocerlos. Emiliano Liu Wong y Alondra Covarrubias. A ver, para empezar el podcast, una pregunta rápida. ¿A ti cuál es tu platillo tradicional mexicano favorito? O sea, puede que no sea mi favorito, pero sí es uno de los que más me encanta comer y es algo que puedo comer muchas veces a la semana, sería el aguachile. Mi familia lo hace, me lo han inculcado desde chiquito y es algo que sí me gusta comer mucho. Pues, ¿sabías que el aguachile como tal, antes de la llegada de los españoles, no tenía productos locales mexicanos que se utilizaban en la época prehispánica? La neta no conocía eso, pero entonces me estás diciendo de que sin la llegada de los españoles y todo lo que ha sucedido, no tendríamos ese delicioso platillo como lo es hoy. Sí, exacto. Pues mira, no teníamos pepino, no teníamos limón, no teníamos cilantro, no teníamos cebolla. Muchos ingredientes muy importantes para lo que es el aguachile que conocemos hoy en día, no lo teníamos en México. O sea, todos son ingredientes que trajeron los españoles y lo pudimos fusionar a los ingredientes que teníamos aquí. Y así se inventaron muchos platillos tradicionales mexicanos, sino que la mayoría. La neta, y honestamente creería que el aguachile sí es una cosa que ha existido desde siempre, algo que se consumía desde los Sí, de los producto prehispánicos. local, que hemos tenido desde siempre, pero no. Muchos ingredientes fueron traídos por los españoles que muchos mexicanos no tenemos en cuenta. A ver, entonces cuéntame un poco más, porque la neta me acabas de dejar muy impresionado con esto y pues quiero saber un poco más de qué otros ingredientes nos han traído los españoles y pues cómo los hemos desarrollado. Ok, para empezar te voy a decir qué es el mestizaje, porque el mestizaje es parte muy importante de lo que Somos actualmente. habla el tema. Pues el mestizaje es el encuentro biológico y cultural entre etnias diferentes, en el que se mezclan dando nacimiento a nuevas especies de familias y nuevos genotipos. Ok. O sea, yo creo que pues, definiría algo a México, porque pues, creo que México pues, es una combinación de muchas cosas. Sí. El principal mestizaje que pasó en México, como tal, fue la conquista de México, en la que inició en 1519 y se consumó en 1521. Y de ahí ya se creó un gran mestizaje entre la cultura española y la mexicana. Ok. Pues sí, como tal, no tanto fue solo la cultura española, sino que también nos abrió el mundo al México como lo conocemos. Y creo que también de México al mundo, porque también le hemos dado muchas cosas al mundo de aquí de México. Creo que el chocolate, aunque mucha gente piense que, no, el chocolate es europeo, lo han desarrollado ya, pues sí, lo han desarrollado, pero la materia prima pues viene de aquí. Si el cacao es algo pues, que México le ha dado al mundo y todo el mundo lo ha apreciado, aunque no se ha dado el reconocimiento como debe ser a México, pero pues bueno, continuamos un poco más con, Sí, con, lo, con el con, tema. lo, que lo No, que no nos hay, ha no hay dado. que desviarnos tanto. Sí, no hay que desviarnos tanto. Entonces, creo que principalmente para iniciar vamos a hablar de los ganados. Creo que toda la conquista nos trajo muchas proteínas que no ocupábamos hoy en día. O sea, creo que ocupamos muchos pescados y guajolotes, pero nos trajeron cerdos, nos trajeron vacas, que ahorita muchas cosas de México se utilizan con esas proteínas que nos trajeron. Sí, nos trajeron proteínas un poco más pesadas, un poco más que nos ayudan más en nuestro base Alimentaria. alimentaria. Platillos tan típicos como los tacos, unos tacos de carne asada que a todos les gusta, no hubieran existido sin la llegada de los españoles. El pozole. El pozole. Un carne de cerdo. Y el pozole es un tema interesante, porque el pozole ya existía en la época prehispánica. Ok. Pero la cosa es que lo hacían diferente.
No sé si lo haces, no sé si sabes Sí, creo la historia que detrás del escuché un pozole. poquito de lo que el ingrediente principal del pozole en esas épocas, pero mejor no hay que comentarlo. Pues para los escuchantes que no saben, pues hay que comentarlo, Ok, yo diría que ok. sí. El pozole antes se hacía con sacrificios humanos. Pues sí, era carne humana que le echaban al pozole y lo utilizaban para rituales, para sacrificios. Sí. Pero con la llegada de los Creo que sí lo españoles vieron lo un poco vieron. bárbaro ver que en algún combate pues acabaron comiéndose al rival, pero creo que mejora su sustitución la carne de cerdo para ese Sí, platillo. los españoles llegaron y dijeron, ¿saben qué? Nos gusta la base, La idea está buena, pero creo que el pero ingrediente está un poco... hay que meterle mejor otra proteína. Ok. Bueno, que comentando más, regresando al aguachile un poco, muchas vegetales y frutas fueron traídas en este arriba a México, como pueden ser la lima, el limón, la naranja, la caña, el arroz, la cebolla, ajo, que es algo que también muchas veces utilizamos. Creo que los picos de gallo es algo muy esencial para, para la comida, o sea, tanto como complemento como pues guisado principal, o sea, un huevito con pico de gallo o No, como complemento, así solo. si no hubieran llegado y nos hubieran traído los ingredientes que nos trajeron, los vegetales que nos trajeron, un pico de gallo con producto 100% local mexicano Sí, ahora estamos sería muy... jitomate Y chile. y chile. No, no. Algo que Entonces, no me puedo imaginar completamente. No, prefiero mi pico de gallo como lo conozco actualmente. no, sí, muchos piensan en la llegada de los españoles como algo negativo, algo malo, pero también tenemos que ver el lado positivo de los ingredientes que nos trajeron y cómo supimos fusionarlo en cuestión de comida mexicana, las bases prehispánicas con los ingredientes que nos trajeron, Okay. que no solo fueron españoles. ¿Por No, qué? Los ingredientes que nos trajeron no solo se fueron ingredientes europeos, europeos, sino que también fueron ingredientes africanos que trajeron los marroquíes a España, asiáticos, el asiáticos arroz. por la ruta de la seda. O sea, fueron ingredientes de todo el mundo que se concentraron en España y los españoles llegaron y dijeron, vean todo lo que les traemos, vean los ingredientes que les vamos a presentar. Miren lo que se están perdiendo del mundo. Sí, entonces es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque muchos platillos tradicionales mexicanos que conocemos hoy en día no existirían. No, pues creo que también ya que tocaste un poco la ruta de la seda y todos esos lugares que son de mucha especia, pues para comentar, se trajo el orégano, el perejil, el comino, la canela y el clavo. Creo que dos platillos que se usan mucho con esos ingredientes de pura especie serían el arroz con leche, que es creo que algo que a todo mexicano le gusta tomar, pero pues podemos decir que no es algo que sea de aquí, no es algo que haya nacido de ingredientes locales. O también el arroz con leche licuado, la horchata, porque También prácticamente es es eso. lo mismo. Y algo también creo que, no sé si te gusta, pero a mí no me gusta el café en lo personal, pero no sé si a ti, pero Un buen café de olla. un café de olla a todos en la carretera que te sirven con unos tacos, un café de olla para despertar, creo que también viene muy bien. Se usa la canela, el clavo de olor, el café y creo que sin lo que nos trajeron no tendremos algo para levantar tan de buenas el Sí, día. sí, sí, sí. ¿Qué más nos puedes comentar? O sea, algo de algún platillo que quieras comentarnos. Pues, a ver, dime algún platillo que se te haga así tradicional mexicano. Pues bueno, me hice una pequeña investigación antes de venir, pero de platillos mexicanos, creo que está el mole, el pozole, la cochinita, los chiles en nogada, la barbacoa y las carnitas. Y ahorita con lo que mencionamos, creo que nada de lo que está en esta lista podría haber existido sin lo que nos hayan traído. Sí, Creo que vamos a comenzar con el mole. ahorita es tan fácil. El mole, como lo conocemos hoy en día, utiliza muchas especies, mucho. La canela se utiliza en el mole, el chocolate, pero no es el cacao nada más, Sí, no, sino es el chocolate con azúcar, sí, que no más hubiera existido tampoco si no hubiera sido por la llegada. también pues con que serías un mole, con 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 un un pollo, pollito. con un arroz, creo pues es algo que a todo mexicano y con unas tortillas de maíz, que eso sí es algo muy típico. Sí.
y es algo que le hemos dado al mundo, pero pues creo que el platillo en sí está compuesto por muchas cosas que no hubiéramos tenido sin esto. El pozole, que es algo que ya Sí, comentamos, el pozole ya lo comentamos. pero también hay que aclarar, además de lo que es el pozole en sí, los complementos, pues, Los digo, complementos, sí. el limón, la cebolla, el Exacto. cilantro, el orégano, pues, Sí, casi todo ese no son platillo. O sea, productos, la no idea, son productos 100% la idea pues locales. es nuestra, pero el desarrollo y los ingredientes pues, no podemos adjudicarnos ese logro. Sí, la cochinita, pues la cochinita es de cerdo. Pero pues el achiote o todo pues el sabor, sí, eso sí Sí, es el completamente sabor nuestro. lo dimos nosotros, la proteína lo dieron los españoles. Okay. Pues ese es un gran ejemplo de cómo supimos fusionar las dos culturas, cómo supimos fusionar las dos cocinas. ¿Por qué? Porque ellos nos trajeron varios ingredientes que dijimos, ¿sabes qué? Nosotros tenemos estos ingredientes, sería buena idea combinarlos y con esto sabría mejor. Y no lo rechazamos como lo hicieron algunas culturas. Sí, pues creo que Japón en algún punto nunca se abrió al mundo, o sea, quedó en su isla y dejaban entrar Sí. ciertas cosas, pero creo que nosotros dijimos, ok, ya está la conquista, ya están aquí, pues hay que sacar el mejor provecho que se pueda a lo que nos hayan traído y a la situación. Y después dijimos, ¿qué cosas, qué de lo que nos trajeron es bueno, qué nos sirve, y cómo lo podemos fusionar a hacer un buen platillo? Un pan. Un pan. Los panes mexicanos son una exquisitez completa, pero también creo que muchos de los ingredientes que se usan en él no vienen de aquí, no son de aquí. No, sí, claro, el trigo nos lo trajeron desde Europa. Nos lo trajeron desde Europa y esto hizo que se abra una gran cultura panadera en México. México, de hecho, es el país con más variedades de panes en el mundo. Las conchas, las orejas, los cerditos, o sea, miles de panes mexicanos no hubieran existido si no hubiera sido por eso. Sí. Pero bueno, continuando un poquito con los platillos, los chiles en nogada, pero es algo que creo que dejamos para el siguiente capítulo del podcast porque tiene una historia bastante interesante de cómo se llegó a desarrollar, pero eso ya es otro tema que tocaremos después. La barbacoa es un platillo que chiles hay en México en abundancia, pero creo que la proteína que también es esencialmente cerdo o res, o borrego, creo que también. Hay también, hay muchas variedades de birria. Pues como es aquí en Jalisco, es con borrego, según yo. Sí, las carnitas, manteca. Manteca y el cerdo, o sea, todo ese platillo es totalmente... Pero también creo que no puedes encontrar unas carnitas mejores que en México. Sí, porque se supieron usar los ingredientes, se supieron cómo utilizar ingredientes que nos trajeron y lo utilizamos a nuestro favor. Ahorita, nada más recuérdame, ¿cuál es el platillo que usábamos para enterramos? Ese era, se puede la cochinita, barbacoa también. Sí, digo, quiero que también enterrar cosas creo que no es algo que se use en muchos otros países. Es una técnica tradicional que tenían los prehispánicos, los prehispánicos. Los prehispánicos. Pero, pero nosotros le metimos, pues los españoles le metieron sus ingredientes y... Pues son platillos muy ricos y... Ay, se me antojó. Ya me dio hambre. Ya me dio hambre, honestamente. No, algunos otros platillos que se fueron creando en esa época, como en el siglo XVI, fue la cecina. La cecina, pues sí, es cecina de res, la trajeron los españoles, pero la gente prehispánica les enseñó cómo secar la carne, cómo hacerla y cómo meterle polvos, cómo meterle especies de chiles. Entonces, eso es un platillo que tenemos típico mexicano que se fue creando de esa época. ¿Qué más podemos hablar? A ver, déjame pensar un momento. Pescados a la veracruzana. Creo que también llevan mucha cebolla, mucho chile. Creo que también pueden ser en algunas partes de Europa se usan muchos pescados, pero honestamente no estoy muy seguro. ¿Tienes algún conocimiento de aquello? No, sí se usan muchos pescados, pero no se usan como aquí. Aquí le metimos mucho chile, le metimos mucho Sin albur. Sí. Perdón, no tenía que decir el comentario. Ok.
Pues sí, le agregamos mucho chile, le agregamos muchas especies que eran locales de aquí, pero nos trajeron también otras especies que no eran de aquí. Entonces siento que eso ayudó mucho a nuestra gastronomía como tal. Nos abrimos al mundo y el mundo se abre a nosotros, pero creo que hemos tomado lo mejor que se nos ha ofrecido y hemos seguido avanzando se podría decir que supimos utilizar al mundo, o sea, supimos utilizar sus ingredientes, supimos utilizar los nuevos sabores, las nuevas técnicas, porque también nos trajeron muchas técnicas. ¿Estás de acuerdo? No, o sea, entonces, creo que América es un continente muy grande, pero sí, somos los mejores. Reinamos sí, completamente en América en cuestión gastronómica y creo que no podemos rebajar la gastronomía mexicana junto con la francesa. Aunque la francesa ha tenido muy buen desarrollo pues en todo el tiempo, pero México creo que es mejor. A mí me gusta más, me gusta ser muy, muy nacionalista pensando que México tiene la mejor gastronomía del mundo. No, pues podríamos decir que supimos utilizar los ingredientes que teníamos localmente y después los que nos llegaron. A comparación de otros países que capaz no los utilizaron los que le trajeron, pero nosotros supimos utilizarlos, cómo fusionarlos, cómo agregar nuevas técnicas, agregar nuevos sabores, agregar nuevos ingredientes, nuevos colores, nuevo todo. Supimos cómo fusionar otras culturas y eso mejoró mucho la gastronomía mexicana. Creo que todo lo que toca México le deja impregnado ese toque que lo caracteriza. O sea, ya sea un picor, algo que te calienta el alma. Creo que la comida prehispánica no sé, desde el inicio de la comida mexicana ha sido, pues, no solo con la necesidad de alimentar a la gente, también dar un poco más de sí. O sea, ya sea en cuestiones de rituales o en cuestión de afecto hoy en día, pero siempre queremos dar un plus más a la gente o de qué cosa mediante nuestra comida. No, y supimos evolucionar. Supimos evolucionar. ¿Por qué? Porque dijimos, esto nos va a servir, esto nos va a servir para nuestra gastronomía, para sabores, para lo que sea. Supimos utilizar las cosas y evolucionar con ellas. Sí. No como varios que Se estancan. No es que se estanquen, pero podrían ser un poco tercos, se podría decir, sin ofender, Okay. pero supimos cómo aceptar que nos dieron esto, hay que utilizarlo. Okay. Y creo que también para próximos capítulos hablaremos más de cómo los diferentes platillos en las diferentes épocas de nuestro país, a lo largo de nuestra historia, como puede ser la independencia o la revolución, Sí. cómo estos platillos desde su gestación en la idea de los cocineros antiguos hasta, pues, como comentamos un poquito, los chiles en nogada tienen un trasfondo cultural y social muy importante en esta época, pero creo que ya se tocará más adelante. Siento que todos los platillos tienen su toque que los caracteriza por la época en la que se hizo, por los ingredientes que tenían. Sí. Y el mestizaje es un claro ejemplo de eso. Es el parteaguas de lo que nos define hoy en día. Sí, es prehispánico, mestizaje y lo que sigue. Lo demás es historia. Sí. Entonces, pues sí, en próximos episodios les vamos a hablar de cómo se fueron creando los platillos, ya nos vamos a adentrar más en eso, nos vamos a adentrar más en los platillos típicos que conocemos hoy en día, porque ahorita no les hablamos de cómo trajeron los ingredientes. Y más o menos en algunos platillos traen esos ingredientes. Les dimos algunos ejemplos de qué ingredientes les trajeron, qué ingredientes tienen, y cómo se fueron fusionando. Pero ya en los próximos episodios les vamos a hablar de cómo se fueron creando y le van a ver lo interesante que fue, cómo fueron fusionando. Y su evolución. Sí, cómo fueron fusionando los ingredientes como tal, cómo fueron utilizando los ingredientes que nos trajeron los españoles, sino que también la creatividad que teníamos. La creatividad que teníamos y los productos locales que teníamos. Bueno, entonces nos despedimos. Muchas gracias por escuchar y espero que tengan buen día. No, igualmente yo me despido. Un gusto estar con ustedes y ojalá nos acompañen en próximos episodios. Ok, muchas gracias. Adiós. Buen día.